Conectan en este espacio diario de charlas con Actualices. El invitado a esta hora, el doctor Rafael Franco Ruiz, contador público y magíster en Administración Económica y Financiera, investigador contable en temas como contametría, historia de la contabilidad, educación contable, teoría contable e investigación contable, entre otros ítems. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación Iberoamericana de Contadores Públicos, ex representante de los contadores públicos ante la Junta Central de Contadores y ex integrante del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entre otros cargos. Tema que nos trae para el día de hoy: ¿qué se debe hacer en medio del proceso de modernización de la revisoría fiscal? Doctor Rafael, pues muchas gracias por estar de nuevo en este espacio de charlas con Actualícese, y pues en medio de la discusión de la modernización de la Ley 43 de 1990, entra este tema tan importante y relevante como es la revisoría fiscal. Entonces, estamos atentos a su punto de vista al respecto. Gracias y tiene usted la palabra. Muy buenos días. Antes que todo, pues presentar un reconocimiento a todo el compromiso que ha desarrollado Actualícese durante todo este tiempo de importantes discusiones profesionales para poner en conocimiento de los miembros de la profesión, de la comunidad contable, en diversas perspectivas que se manejan alrededor de estos proyectos de reforma que tratan fundamentalmente sobre la reforma de la ley de ejercicio profesional y acerca del ejercicio de la revisoría fiscal. Yo quisiera como iniciar mi planteamiento recordando que en general se han venido discutiendo una serie de elementos sobre la revisoría fiscal en distintas perspectivas. Uno diría que desde dos orillas. Entonces, desde una orilla se han presentado unos sectores que reivindican que la revisoría fiscal debe evolucionar definitivamente hacia la auditoría financiera. El problema es que la auditoría financiera es una actividad profesional en decadencia en el mundo entero y ha sido reemplazada por otra actividad similar pero diferente que se denomina el aseguramiento. Aseguramiento y auditoría financiera son dos cosas totalmente distintas. Entonces, desde esa perspectiva dicen, no, nosotros para estar a tono con con las condiciones de la evolución de la profesión a nivel internacional en el marco de la globalización, tenemos que estar ligados a los estándares internacionales y en ese sentido lo único que hay que hacer es unas reformas que en el ordenamiento legal que eliminen las contradicciones que se han generado entre, entre ese ordenamiento legal y los decretos reglamentarios emitidos por el gobierno nacional en el proceso de adopción de estándares internacionales. Entonces ellos dicen, y nosotros somos los avanzados, porque esta es la forma de contemporizar la profesión colombiana con el entorno global. Los que no compartan esta posición, entonces son los atrasados, los que están ligados simplemente a una serie de tradiciones, a cosas viejas, como si la regulación internacional fuera muy nueva, que no están en el tono de la globalización. Entonces a mí me parece que cuando nosotros vamos a abordar alguna exposición,
sobre la reforma, en este caso de la revisoría fiscal, pues lo primero que tenemos que hacer es mm, hacer una mm, caracterización del entorno geopolítico en que se da esa reforma. Y en términos de ese entorno geopolítico, yo me voy a permitir hacer muy superficialmente algunas observaciones, solamente 3 observaciones, que se refieren a las tradiciones del control organizacional independiente, a la estructura jurídica colombiana y al entorno internacional que indudablemente afecta las prácticas profesionales dentro de cualquier país del mundo. Entonces, yo voy a proceder a mirar qué son esas 2 cosas, qué son esas 3 cosas, como un preámbulo al planteamiento de hacia dónde considero debe ir la reforma de la revisoría fiscal. El primer asunto tiene que ver con las tradiciones del control organizacional independiente. Uno no puede tomar las cosas de una manera confesional, dogmática, pensando que solamente existe una verdad revelada y que esa verdad revelada es la que han venido desarrollando algunos organismos privados extranjeros que han estado al frente de la emisión de estándares. No, realmente existen diversas tradiciones. Yo voy a hacer una relación muy sintética en relación con 2 tradiciones de control organizacional independiente. Eh, mm, Seguramente por ahí por el camino daré algunas pistas sobre dónde se pueden consultar y ampliar esta serie de afirmaciones que yo voy a plantear. El primer enfoque de control organizacional que se desarrolla en la historia es el enfoque de las relaciones sociales y el bien común. ¿En qué consiste ese enfoque de las relaciones sociales y el bien común? Consiste en estudiar la estructura de las organizaciones, incluida la organización de la sociedad, eh, desde esa perspectiva, cómo se relacionan las personas y los grupos sociales, y cómo esas personas y esos grupos sociales hacen renuncia de algunos de sus ejercicios de derechos a fin de permitir que un ente de carácter jerárquicamente superior administre esas concesiones para construir ambientes de convivencia. En ese sentido, las personas renuncian a una gran cantidad de ejercicios de derechos para que el Estado, cualquiera sea su forma, establezca unas reglas de convivencia que tienen que estar fundamentadas en un concepto ético que es el concepto de bien común. Y seguramente esto nos va a generar otro frente de discusiones. El bien común es entendido como el conjunto de decisiones que se emiten con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los integrantes de la comunidad, de todos los integrantes de la comunidad, no de uno en particular, no de unos sí y otros no, no de unos mejor que otros, sino que las decisiones jerárquicas tienen que estar orientadas a la satisfacción de las necesidades de todos los integrantes de una comunidad. Y es en ese enfoque de relaciones sociales en que se determina
que es necesario prevenir riesgos que se derivan de las decisiones que se toman actualmente. Los riesgos siempre son una perspectiva de futuro que depende de decisiones presentes, y que en ese sentido hay que establecer sistemas de control para que eviten que esos riesgos en el futuro vayan a generar daños, vayan a generar problemas en el funcionamiento de la sociedad. Y entonces se establece en esa estructura social la necesidad del control. Y ese control toma diversas modalidades. De una parte, el control se expresa como administración de justicia, eh, donde básicamente quienes controviertan las características establecidas en el orden social para conservar la convivencia, deben ser objeto de alguna sanción, deben asumir una responsabilidad por sus actividades, y eso es un problema que administra el Estado, fundamentalmente a través de la organización de la justicia penal. Existe otro nivel de control, también un nivel de control estatal, en el cual el gobierno lo que hace es una actividad preventiva para evitar que se incurra por parte de los asociados en conductas que no correspondan con los propósitos del orden social. Básicamente es ese control que se establece a través de instituciones administrativas de inspección, control y vigilancia, que lo que hacen es de manera preventiva evitar la comisión de conductas que vayan a generar conflictos sociales. Y emerge un tercer nivel de control, que es un control profundamente comprometido con la integralidad de la sociedad, que tiene un carácter preventivo y que funciona para beneficio de las organizaciones, realizando unas actividades que le impida a las organizaciones incurrir en conductas reprochables frente al orden social. Ese es un control de naturaleza privada, pero que como defiende el bien común, que es el elemento central aquí, como defiende el bien común, también resulta protegiendo intereses de la propia organización estatal. Y es ahí donde nosotros encontramos la naturaleza de la revisoría fiscal. Es una forma de control preventivo mediante el cual las organizaciones establecen un mecanismo de prevención para evitar entrar en conflictos con la estructura del orden social. Esa es una perspectiva del bien, del control organizacional. Es la perspectiva del control organizacional que da origen a la fiscalización como forma de control. El otro enfoque de control de las organizaciones es el enfoque surgido de la evolución de los negocios. El enfoque de la evolución de los negocios surge básicamente con la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista hay un giro ético del funcionamiento de la sociedad. La sociedad deja de pensar en el bien común. La sociedad empieza a pensar en una ética del egoísmo. En esa perspectiva, uno la encuentra perfectamente
explicada en las obras de Smith. La primera, donde resalta la importancia de la empatía o simpatía, como él la llama, como el comportamiento de los individuos para que a todo el mundo le vaya bien, que es su primera obra. Él es filósofo, no economista, como muchas veces creemos, al planteamiento que hace en su segunda y fundamental obra, La riqueza de las naciones, donde llega y hace ese giro ético trascendental, planteando que lo fundamental para el desarrollo de la sociedad es la idea de progreso, y que el progreso solamente es posible sobre la base del vicio. Él lo llama vicio, no yo. Él llama vicio a las conductas que no corresponden con el bien común, que no se orientan a satisfacer esos criterios del bien común. Y él dice, para que haya progreso es necesario satisfacer el vicio de algunos, porque el vicio de algunos genera bienestar para todos. Es decir, en la medida de que unas personas puedan satisfacer intereses personales, intereses individuales, intereses sectoriales, sus actividades van a generar progreso en la sociedad. Y lo explica. Yo voy a tomar una de las explicaciones que él plantea. El panadero no comercializa pan para que la población se pueda alimentar, que sería la idea del bien común. Él comercializa pan para generar riqueza, y una externalidad de la generación de riqueza, individual por supuesto, es que los que tienen con qué pueden acceder a la satisfacción del hambre, a la satisfacción de los requerimientos físicos del alimento. Ese es el segundo enfoque. Está en las tradiciones de control organizacional. Y en estas tradiciones del control organizacional, entonces surgen perspectivas de control que no están orientadas a la protección del bien común, sino que están orientadas a la protección del bien particular, que se consagra desde el punto de vista conceptual en el concepto de interés público. Nosotros hemos pensado que el interés público es el interés de todos, y esa es una idea errada. Actualmente en el mundo se está discutiendo toda esa relación entre bien común e interés público. Es una de las discusiones fundamentales en los foros globales de la contaduría. Y allí se ha identificado de una manera plena que en la evolución de los negocios existen diferentes grupos de interés, y que cada grupo de interés partícipe en los negocios tiene unos intereses de carácter particular, y define el interés público como la sumatoria de los intereses particulares de los individuos partícipes en la actividad de los negocios. Es decir, en la idea del interés público no se está contemplando el bien común, no se está contemplando la satisfacción de las necesidades sociales, sino simplemente la realización de la ética del egoísmo en aquellos agentes sociales que participan del mundo de los negocios. Y ese es el mundo en que está plasmada la auditoría financiera. Es decir, su naturaleza es totalmente diferente. Yo no voy a hacer calificaciones éticas ni de ninguna naturaleza. Yo sencillamente voy a decir
que son dos formas de concebir, en nuestro caso, el ejercicio profesional. Que el ejercicio profesional se puede concebir desde la perspectiva de las relaciones sociales y el bien común, o se puede concebir desde la evolución de los negocios y la satisfacción del interés público. Pero que las dos son totalmente distintas, absolutamente distintas. Esa discusión, sobre la cual nos falta profundizar mucho, tenemos que mirarla a ver cómo está integrada en la estructura jurídica colombiana. Y nosotros nos encontramos, podríamos hacer una disquisición supremamente extensa alrededor del asunto. No es mi intención hacerlo. Nosotros vamos a encontrar, yo voy a abordar solamente dos cosas sobre esa estructura jurídica colombiana. La primera, la parte introductoria de la Constitución política que nos define que Colombia es un Estado social de derecho. Y un Estado social de derecho es una organización política en que el sujeto fundamental de la gestión del Estado es la sociedad en su conjunto, y determina que la funcionalidad de ese Estado social de derecho está anclada en unos conceptos básicos, como es el derecho a la igualdad, el derecho a la equidad, que nos plantea que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que todos los ciudadanos se rigen dentro de la sociedad por el mismo sistema jurídico, por las mismas normas, para garantizar esas relaciones de igualdad. Y también nos plantea que los derechos sociales están por encima de los derechos individuales. Solamente voy a dejar esas afirmaciones ahí como clichés para poder avanzar un poco en algunos planteamientos. Quiero dejar sí una observación ahí superficial, de paso. Cuando ustedes analizan la condición actual de la regulación contable en Colombia, pueden observar que la regulación contable en Colombia está en contra de la definición de un Estado social de derecho. Y está en contra porque las normas contables no son iguales para todo el mundo. Porque las normas contables ni siquiera son una regla general. Porque los nuevos marcos técnicos, que son la expresión nacional de los estándares internacionales de información financiera, en términos de su funcionalidad, son prácticas contables fundamentadas en políticas contables que determinan los directivos de las organizaciones de acuerdo a sus propios intereses. Entonces no todos tienen que cumplir las mismas normas. Cada empresa determina cuáles quiere cumplir, y eso es un absurdo total en relación con la concepción del Estado social de derecho. El segundo elemento que quiero mirar en términos de la estructura jurídica colombiana es el problema de la libertad de empresa y de sus límites, los límites de la libertad de empresa. El artículo 333 de la Constitución Política es un artículo supremamente interesante, tremendamente denso. Inicia diciendo que en Colombia existe libertad de empresa. Cualquier persona puede desarrollar empresa. Hay libertad de empresa, pero a renglón seguido dice dentro de los límites del bien común.
Ojo, no entre los límites del interés público. El artículo 333 lo dice claramente, dentro de los límites del bien común, es decir, de la satisfacción de los intereses de todos los integrantes de la sociedad y no de algunos de ellos. Esos son los únicos dos elementos que quiero dejar ahí planteados en aras de tratar de administrar un poco el tiempo para la exposición, que normalmente siempre resulta supremamente corto. El tercer tema que quiero mirar de ese entorno geopolítico de la reforma es el entorno internacional. Y voy a plantear tres elementos del entorno internacional que me parecen supremamente importantes. En primer lugar, la lucha contra el crimen económico organizado en la perspectiva del GAFI. El GAFI es un tratado internacional, Colombia es suscriptor de ese tratado internacional y a la luz de ese tratado internacional se han emitido 49 estándares internacionales orientados a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Me parece que es bueno pensar un poquito en esto de qué es eso del crimen económico organizado. Crimen económico organizado es lo que nosotros en lenguaje coloquial llamamos los delitos de cuello blanco. Y básicamente se definen como delitos contra la propiedad individual o colectiva que se realizan en las organizaciones o con las organizaciones. Desde luego ahí entra todo el problema, por ejemplo, de corrupción. Entonces, ese problema del crimen económico organizado se volvió el problema global fundamental, la preocupación fundamental de la sociopolítica en todo el globo. Y ha originado una serie de planteamientos de decisiones por parte de las naciones que han dado origen a tratados internacionales, como es el caso del GAFI. El GAFI nos dice, miren, hay que establecer en las organizaciones unos sistemas de control supremamente rigurosos que impidan, y ellos se refieren fundamentalmente a eso, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El lavado de activos y la financiación del terrorismo. El lavado de activos es un concepto tremendamente extenso. La característica de estos estándares es que nos enseñan de una manera muy clara y precisa que la lucha contra el lavado de activos tiene que ser mucho más preventiva que evaluativa. Tiene que ser mucho más preventiva que evaluativa. Y en ese sentido, en términos del ejercicio de profesiones como la nuestra, como la administración también, las políticas de control del crimen organizado deben centrarse en el control de las operaciones que realizan las organizaciones, no de los informes financieros, sino en el control de las operaciones. Yo los invito a que ustedes se lean el artículo 207 del Código de Comercio sobre funciones de los revisores fiscales
y hagan un inventario de cuántas veces nos dicen que lo que hacen los revisores fiscales es control de operaciones. El concepto de informe solamente está en una de 11 funciones. Todas las demás nos hablan es de control de operaciones. Colombia, repito, es suscriptor de ese tratado internacional. Colombia ha incorporado las orientaciones, los estándares que se han derivado de ese tratado internacional, y de manera muy precisa uno podría hablar hasta de leyes específicas. Esa ley por ahí de 2015 que llaman erróneamente ley anticontrabando, que realmente es ley antilavado de activos, lo que hace es recoger esas decisiones del entorno internacional y vincularla en las funciones de los revisores fiscales, aunque esa como función de los revisores fiscales ya existía en el artículo segundo del artículo 207, que le establece a los revisores fiscales el deber de denunciar irregularidades. Y claro, la primera irregularidad que nosotros podemos reconocer es, por supuesto, la violación de la ley. Lo único que hay es un desplazamiento de los destinatarios de las denuncias. En el numeral segundo del artículo 207, la denuncia tenía como destinatario exclusivamente a los órganos de dirección y administración de la organización, en tanto que en esta ley antilavado de activos, el destinatario es fundamentalmente la UIAF, a través de reportes que deben presentarse cuando se detecten elementos de la comisión de delitos caracterizados como crimen económico organizado. Ese es un primer frente. Tiene más años, viene del siglo XX. Pero en ese entorno internacional también vale la pena hacer otra citación, que es el caso de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la que nos está pulsando todas las decisiones, porque se supone que es un organismo que es especializado en buenas prácticas. La OCDE, la que recomienda que sí hagamos reformas tributarias a cualquier precio, la OCDE se ha comprometido fundamentalmente a partir del siglo XX en la lucha contra el crimen económico organizado. Y ha emitido una serie de estándares internacionales, la OCDE. Uno de los más importantes estándares internacionales que emite la OCDE lo emite en el año 2016, muy recientemente, como una guía de lucha contra el... me olvidó ahora el nombre. Bueno, delitos contra la administración pública, que tienen que ver con el soborno y el cohecho. Esa era la palabrita que se me escapaba. Y ahí en esa guía de la OCDE de 2016 se establece de una manera muy precisa que las empresas tienen que montar sistemas de control que eviten la comisión de ese tipo de conductas, y que eso debe ser parte de los reportes de las empresas y deben fijarse responsabilidades por su realización en los administradores, en los abogados,
en los contadores y en quienes manejan los sistemas de control interno. Es decir, como estamos hablando del entorno internacional y de la globalización, la OCDE lo ha planteado. La OCDE lo considera la lucha contra el crimen organizado en el seno de las organizaciones y dentro de las organizaciones, en general las organizaciones empresariales, lo ha considerado como un elemento fundamental de buenas prácticas. La OCDE. Y desde luego, pues eso no tiene nada que ver con normas de aseguramiento. La lucha contra el crimen económico organizado. Bueno, los convenios de la OCDE también han sido incorporados en la regulación colombiana, en la regulación de la revisoría fiscal. La ley antisoborno internacional, 2016, finales de 2016, que determina que los revisores fiscales tienen que denunciar la posible comisión de delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social y contra el patrimonio económico, vienen de allá. Es decir, esa ley proviene de las orientaciones de la OCDE. ¿Sí? Para que vayamos poniéndonos en sintonía de una visión distinta de nuestra vinculación al entorno global. Así funciona el entorno global. Y finalmente, dentro de esos elementos de la lucha, del entorno geopolítico, del entorno internacional que integra el entorno geopolítico que debemos tener en cuenta en la reforma de la revisoría fiscal, aparece el concepto de gran reinicio. ¿Qué es el gran reinicio? El gran reinicio es la toma de una decisión por la Asamblea Mundial del Capitalismo, que nosotros conocemos como Foro Económico Mundial y que algunos denominan más recreativamente el Foro de Davos, porque Davos es un centro de recreación donde se reúnen a realizar este foro. En el año 2020, es decir, el año pasado, días antes de la pandemia, en el mes de enero, en la última semana de enero del año 2020, se reúne el Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial, en esa versión de 2020, emite un manifiesto. Segundo manifiesto del Foro Económico Mundial. Pero como es el segundo, es necesario hablar del primero. El primer manifiesto del Foro Económico Mundial había sido emitido en 1973. Y el primer manifiesto del Foro Económico Mundial fundamentalmente consistió en la institucionalización del pensamiento de Milton Friedman como norma de funcionamiento de las organizaciones empresariales, cuando planteó que la responsabilidad social de la empresa era obtener la máxima tasa de ganancia en beneficio de los accionistas sin más restricciones que la lealtad competitiva. Expresión que había
manifestado Milton Friedman en una obra que se publicó por ahí en el año de 1963. Observen la decisión. El objetivo de la empresa es generar ganancias para beneficio de los accionistas. Y eso se reflejó en toda la regulación contable. Acuerden que en el mismo año 73 aparece el IASC, que en el mismo año 73 aparece el FASB, y que fundamentalmente en el año 73 la contabilidad como concepto general se transforma en lo que algunos llaman el paradigma de utilidad, donde se dice la contabilidad financiera. Y la única función de la contabilidad es reportar los flujos financieros para realizar un control de las ganancias generadas para ser entregadas a los inversionistas. Ese primer foro de Davos, primer manifiesto del foro de Davos, fue el que dio origen a la regulación contable, a los estándares internacionales de información financiera, que tenían que producir una información no que describiera las condiciones de las empresas, sino que ofreciera la promesa de ganancia en el mercado. Por eso su compromiso con el valor razonable. Ese primer foro de Davos es el que establece el marco de acción de la auditoría financiera como la construcción de un proceso de confianza inversionista, no de confianza social o pública, sino de confianza inversionista. Y orientó el desarrollo de la profesión contable durante unos 50 años, o casi 50 años. En 2020 se emite el foro de Davos, se emite el segundo manifiesto del foro de Davos. Y ese segundo manifiesto del foro de Davos, que han llamado el Gran Reinicio, incorpora unas declaraciones supremamente fuertes en relación con la economía clásica. Sobre eso se podría hablar muy en extenso. Yo voy a plantear solamente unas cosas muy puntuales, supremamente puntuales. En primer lugar, se redefine el concepto de empresa. Es decir, en adelante la empresa no va a ser un instrumento, un dispositivo del capital para generar ganancias en beneficio de los accionistas, sino que el segundo manifiesto del foro de Davos dice: la empresa es una alianza de grupos de interés para producir valor de manera sostenida y sostenible. Esa es la esencia del segundo manifiesto del foro de Davos. Hay que reconocer que el inversionista no es el único agente importante de la sociedad, sino que la empresa es una asociación de grupos de interés para producir valor, para crear valor de manera sostenida y sostenible. Y para eso requiere reconocer a la sociedad y comprometerse con los problemas de la sociedad. Para eso requiere comprometerse con la sostenibilidad, un concepto que no se limita a los problemas de la naturaleza, sino que la sostenibilidad es de la sociedad, la sostenibilidad es de la vigencia del Estado, la sostenibilidad es de la naturaleza, de la conservación de la naturaleza. Y determina una estrategia supremamente importante. Es necesario establecer alianzas
con los gobiernos para lograr esos objetivos del sistema económico global. Observen ustedes que esa es una negación de los principios fundamentales del gobierno, del capitalismo, que siempre manifestó que el gobierno debía estar al margen de la actividad económica porque la economía se autocontrolaba mediante la mano invisible, y ahora llega y dice, no, hay que establecer alianzas con los gobiernos para poder desarrollar las organizaciones empresariales. Este es el entorno geopolítico que tiene que orientar nuestra reforma. Y lo voy a decir así, sin consideración. Esto hace que los enfoques de las estandarizaciones financieras sean enfoques obsoletos en el nuevo entorno geopolítico mundial. Son ellos los que están atrás. Si nosotros miramos que estos son los elementos que deben fundamentar una reforma comprometida con los objetivos actuales del desarrollo de la economía, pues vamos a tener que decir que nuestras reformas deben ir en otro camino. En lo que se refiere a la revisoría fiscal, pues nos impone una definición clara y precisa para que cada persona deje de estar definiendo la revisoría fiscal de acuerdo a sus intereses. La propuesta que se ha venido adelantando, que ha sido aprobada en varios eventos, entre otros en el pasado Congreso Colombiano de Contadores Públicos, que también recibió aprobación de algunas comisiones de discusión de los grupos constituidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. La propuesta de que sepamos qué es la revisoría fiscal es a partir de esta definición. La revisoría fiscal es una institución de fiscalización, no de evaluación, de fiscalización, de origen legal y carácter especializado, a la cual por ministerio de la ley le corresponde vigilar integralmente los entes económicos, su funcionamiento, sus actividades y sus operaciones, así como su información y las decisiones de los administradores en procura de la protección del bien común y de los valores e intereses involucrados en el bien común. Aquí empezamos a clarificar cosas. No es el interés público, es el bien común. Y ahí tenemos un desafío para empezar a abordar discusiones profundas sobre esos dos conceptos, que pueden terminar siendo unos conceptos profundamente éticos, los de bien común e interés público, y que la profesión necesita adelantar. Pero también reconocer qué es realmente la revisoría fiscal y observar que la revisoría fiscal no está comprometida con la simple evaluación de estados financieros para generar aseguramiento que dé origen a confianza inversionista, sino que la revisoría fiscal está comprometida con el control de todas las actividades, operaciones de las organizaciones y de la información que ellos producen. En ese sentido, y con esta afirmación voy a concluir mi presentación, podría extenderme, y es más, ni siquiera voy a explicar toda esta presentación, todo este slide, porque es supremamente amplio. Esas condiciones de la geopolítica de
que debe orientar la reforma determina que la revisoría fiscal debe existir para perseguir 5 objetivos. 1, conservar el orden social. 2, coadyuvar a la eficiencia de la gestión de las organizaciones. 3, coadyuvar a la protección de los patrimonios de las organizaciones. Patrimonios en plural. No estamos hablando de patrimonios financieros. Una idea de patrimonios la podríamos encontrar, por ejemplo, de diversidad de patrimonios, la podríamos encontrar, por ejemplo, en lo que hoy se llaman reportes integrados. Garantizar la objetividad de la información y contribuir al mantenimiento de la legitimidad de las organizaciones, entendiendo la legitimidad como el reconocimiento social de la importancia de la existencia de las organizaciones. Para desarrollar estos objetivos, la revisoría fiscal debe cumplir con una serie de funciones. Vigilancia de las operaciones. Promoción de la disciplina tributaria. Velar por la eficacia de los sistemas de control interno. Prevenir sobre la emergencia de riesgos. Evaluar la calidad de la gestión. Inspeccionar la conservación y seguridad de los bienes sociales. Coadyuvar al control permanente de los valores sociales. Velar porque la contabilidad se lleve y conserve regularmente. Autorizar reportes financieros y no financieros que se emitan. Evaluar la estructura de la gobernanza de la organización. Inspeccionar los planes de responsabilidad social y su ejecución. Vigilar los impactos de la actividad sobre las comunidades y el ambiente y colaborar con las autoridades de inspección, control y vigilancia. Yo solamente voy a dejar mi planteamiento en este punto por efectos de tiempo. Quiero ser muy respetuoso de ese tiempo, pero aquí ustedes ven que la realización de estas funciones implica la presentación de una serie de informes en plural y que implica que los revisores fiscales deben ser investidos de una serie de atribuciones y derechos que le permitan el correcto ejercicio de su función. Ustedes dirán, mire que ese listado de funciones de los revisores fiscales que hay ahí es tremendamente extenso. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 funciones. Les quiero decir que no hay ninguna nueva. Que esas funciones, quizás con un lenguaje distinto, están expresadas en la legislación actual. Que nuestra legislación ha sido diligente en adecuarse a las condiciones de cambio de la sociedad. Voy a dejar entonces mi exposición. Les repito, yo podría hablar horas y horas alrededor del asunto, pero me parece que había que centrar esta exposición en unos elementos fundamentales. Recuerdo que esos elementos fundamentales fueron 3. El marco geopolítico que debe guiar la reforma, la definición de revisoría fiscal y el establecimiento de objetivos y funciones de la revisoría fiscal. Entonces yo paro aquí mi exposición para atender
las posibles preguntas o cuestionamientos que puedan ser presentados por ustedes. Gracias, Rafael. Dentro de todas estas funciones del revisor fiscal o de la revisoría fiscal, ¿cómo entra en juego la parte de la tecnología, todos estos avances que se han venido dando a raíz de la pandemia en el quehacer, el quehacer diario de los revisores fiscales? Mire que ese es un elemento importantísimo que hay que abordar cuando uno habla de la revisoría fiscal, pero no es un elemento que pueda decirse que es un elemento de la naturaleza y función de la revisoría fiscal, sino que es un elemento determinante del ejercicio de la revisoría fiscal. Es decir, nosotros cuando hablamos de revisoría fiscal jamás podremos volver a pensar en procedimientos manuales de control, en procedimientos documentales de control, porque eso es tremendamente ineficiente. Nosotros tenemos que pegarnos de los grandes desarrollos de la tecnología. Yo por ahí he organizado algunas cosas alrededor de eso y he hablado, por ejemplo, de la necesidad de aplicar una serie de recursos tecnológicos en el cumplimiento de las funciones que se derivan, en primer lugar, del análisis de datos. Dentro del análisis de datos se han inclusive instrumentado unas herramientas supremamente eficientes que tienen que ver con la posibilidad, en primer lugar, de representar muchas normas jurídicas a través de relaciones cuantitativas, pero también de aplicar mecanismos que faciliten la detección de una serie de irregularidades. Hay por ahí unos mecanismos que, por ejemplo, a través del análisis de números, análisis de los números que integran las cifras, nos permiten detectar fraudes de manera automática para grandes volúmenes de información. Existen una serie de, voy a llamarlos filtros, que nos permiten evaluar en grandes volúmenes de operaciones el cumplimiento de ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, a través de filtros se puede pasar todos los movimientos de todas las operaciones de una empresa durante un determinado periodo, normalmente, recomendablemente corto, para ver si cumplieron con disposiciones tributarias, de retención en la fuente, de liquidación del IVA, de aportes para fiscales. Todo eso se hace automáticamente hoy y todo eso está dentro de eso que genéricamente llamamos el análisis de datos. Las relaciones, las relaciones entre cuentas en el registro de operaciones nos permiten a nosotros detectar fraudes que en muchas oportunidades se disimulan eh, utilizando cuentas para ocultar operaciones reales. Por ejemplo, muchas veces eso es algo que se deriva de la experiencia profesional, inclusive empresas que recaudan cartera en efectivo y sus funcionarios privatizan el efectivo que reciben y ocultan eso utilizando una cuenta, por ejemplo, de costo de ventas, que eso ninguna auditoría lo descubre. Ese análisis cruzado entre cuentas nos permite de una manera supremamente sencilla detectar fraudes muy rápidamente y son herramientas sencillas de análisis de datos
que se encuentran o se pueden construir. Para nosotros eso, el análisis de datos es un elemento capital en el ejercicio de la revisoría fiscal, pero también se han determinado otras tecnologías, como tecnologías en términos del uso de matrices relacionales, de matrices verificatorias, de matrices de cumplimiento, que también por procesos automatizados nos van a permitir el ejercicio de la revisoría fiscal con una gran ventaja. Se pueden revisar todas las operaciones. Eso de decir uno revisar todas las operaciones suena a una utopía cuando uno no lo mira en el marco de tecnologías digitales. Pero en el marco de tecnologías digitales eso es absolutamente posible y se han desarrollado muchísimas herramientas en esa perspectiva. Rafael, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo en este espacio de charlas con Actualícese. Muchas gracias a ustedes y esperemos que esto alimente las discusiones. Todas las personas que nos acompañaron hoy a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, canal de YouTube, Actualícese Video, en estas dos charlas que tuvimos el día de hoy, un cordial agradecimiento y una invitación para que el próximo lunes 26 de abril se conecten con nosotros de nuevo en este espacio. Nos estará acompañando el doctor Mariano Gallo con el tema alternativas de inversión en criptoactivos. Nos reencontraremos entonces el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.